Perfecto, bien. Bien, entonces seguimos nuestra segunda parte del taller de planificación basada en evidencias, el ciclo de la mejora continua. Bien, entonces, vamos a admitir a las demás personas que están ingresando y ahí estamos. Bien, recordamos que para iniciar nuestro taller teníamos nuestra frase inicial que decía que a todos los niños y niñas del mundo que seamos capaces de construir escuelas de excelencia que les den alas para volar. Y que nuestro autor que nos da esta frase, ¿no? Es Paul Bambri, que es uno de los autores principales que hoy en día estamos siguiendo el liderazgo educativo en lo que es la gestión en base a datos. Antes de finalizar el curso, les voy a recomendar dos libros que pueden leer si es que ustedes gustan para profundizar sobre el uso de esta metodología de datos y entender entonces por qué la Agencia de la Calidad mantiene este modelo de trabajo. Bien, entonces, recordemos que nuestro objetivo general es desarrollar competencias en el equipo técnico de la Dirección Educacional Municipal de la Comuna de Angol para instalar un sistema de apoyo, orientación y asesoría a los equipos de gestión y los establecimientos educacionales, buscando promover el desarrollo de capacidades y enlazar la política educativa para una educación de calidad integral, inclusiva y también democrática. Los objetivos específicos son fortalecer habilidades de liderazgo educativo para apoyar y orientar el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y de gestión y los resultados educativos, guiar de manera más directa el proceso para la movilización de capacidades del equipo escolar, promover y activar conocimientos e interacciones que gatillen procesos de mejoramiento escolar de los actores de los ámbitos institucional, relacional y pedagógico, entre otros. Y también tenemos el tercer objetivo específico, que es analizar datos e información relevante para apoyar la toma de decisiones y comprensión de las necesidades de mejora identificadas. Bien. Entonces, para poder desarrollar esta sesión, vamos a crear un ambiente de aprendizaje que es online. En lo mayormente posible, tratar de renombrarse en las casillas para poder identificarlos bien con sus nombres. Solo en los momentos de puestas en común y si es que es posible, mantener la cámara encendida. Si está en una zona rural y encender la cámara le baja la calidad de la señal, por favor no se lo comunica y así no la debe encender. Para participar usamos el icono de la mano para solicitar la palabra. El audio va a ser flexible para que podamos escucharnos a medida que vayamos participando. Y por supuesto, en el caso que no pueda utilizar el audio, por favor también recuerde utilizar el chat. Bien, los equipos de trabajo que tenemos para para esta sesión están organizados en 9 salas de clase, en 9 salas que vamos a ir a trabajar en un momento más. Entonces, acá tenemos el número de la sala con el participante que estaba en el grupo de trabajo en la sesión presencial que realizamos el lunes pasado. Acá están todos los que participaron en la sesión anterior, así que por favor busque su sala, busque sus compañeros, anote el número de sala que le corresponde para que después podamos entonces trabajar organizadamente en esta sesión. Lo vamos a retomar en todo caso en un momento más tarde. Bien, recordemos entonces como un feedback que estamos trabajando en la metodología del uso de datos en un círculo virtuoso de liderazgo que tiene que ver con aspectos relevantes también que nos propone el marco de la buena dirección. Lo primero que tiene que ver es con la visión estratégica compartida, en donde vamos a orientar el uso de los datos a que nosotros podamos observar ciertos fenómenos que están sucediendo en el aprendizaje de los estudiantes, en la gestión y en la gestión institucional para que podamos entonces establecer los procedimientos de mejora, pero basado en estos datos, en la evidencia, en lo que se puede ver de manera sustancial, tanto en datos que sean cuantitativos como en datos cualitativos. Recuerde que estos datos nos va a llevar a lo que es el análisis que tiene que ver en este círculo virtuoso que nos va a permitir evaluar el progreso de nuestra toma de decisiones y cómo nosotros entonces estamos observando la variación que se produce por el análisis del dato, la identificación del problema, que es el paso número 1 de la metodología. Luego entonces diseñar
en tomar conocimiento de qué es lo que está pasando, luego diseñar un plan de acción y, por supuesto, finalmente implementarlo para volver a evaluar si es que ha habido un cambio en la brecha de los datos que estamos observando. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para establecer el liderazgo pedagógico. ¿Haciendo qué? Asegurando que las acciones que están haciendo nuestros docentes estén alineadas con los objetivos estratégicos que nos hacen entonces cumplir con un proceso de mejoramiento continuo que lo podemos llamar que está centrado en el PMI y, por supuesto, siempre sustentado en el proyecto educativo institucional. De esta manera, entonces, podemos decir que podemos realizar un sistema de trabajo cíclico en donde el establecimiento se transforma realmente en un equipo de trabajo. Ya no todo este trabajo del círculo virtuoso que se nos presenta en esta diapositiva es responsabilidad de la unidad técnica pedagógica, sino que los docentes se deben integrar a este equipo de trabajo entonces para que podamos mejorar las prácticas que provocan mejor aprendizaje en los estudiantes, mejoran las prácticas docentes en aula y mejoran la gestión institucional. Que recuerde que esos son los tres ejes de mejora que hacen, que se utilizan el trabajo de la metodología en base a datos para que podamos observar el movimiento de las brechas. Entonces, recordemos que estábamos trabajando con un caso ficticio, el caso del Liceo San Francisco de Alerce. Recuerde que cualquier similitud es mera casualidad con la realidad. Y teníamos un establecimiento educacional que es de un sector semiurbano, que es de la región de los lagos, que tiene los niveles educacionales desde educación parvularia, básica y media, que tenemos una matrícula total de 980 estudiantes, un cuerpo docente de 55 docentes. Los focos estratégicos son mejorar la comprensión lectora en todos los niveles, promover la asistencia y permanencia escolar y fortalecer la participación de las familias. Los problemas recurrentes que tiene este establecimiento es alta inasistencia en enseñanza media, bajo rendimiento en lenguaje, poca participación de los apoderados en las reuniones escolares y el clima escolar es percibido como bueno, pero hay un bajo nivel de apoyo que nos dice la enseñanza media. Teníamos dentro de los datos para analizar, de acuerdo a la información de este liceo, teníamos la asistencia dada por cada uno de los tres niveles de aprendizaje, párvulo, básica y media. Luego tenemos los resultados académicos de educación parvularia en los diferentes ámbitos de aprendizaje. Después nos vamos a nivel académico en lo que es lenguaje y matemática en educación básica, primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media, identificados como cuarto básico, octavo básico y segundo medio. Luego tenemos un clima escolar, también con algunas dimensiones que tienen que ver con el respeto, la convivencia y la percepción del apoyo. Tenemos el análisis de la participación de los apoderados en participación anual en las reuniones de apoderados y también tenemos una encuesta interna de percepción docente en términos de dimensiones varias que se analizan sobre el trabajo en equipo, el liderazgo directivo, el tiempo también destinado para trabajar en el análisis de datos y también teníamos un par de frases de análisis cualitativo que también nos daban los docentes. Bien, de todo esto entonces nosotros fuimos trabajando nuestra metodología en el uso de datos y partimos trabajando con lo que era identificar un problema, ¿no es cierto? Los desafíos o problemas para abordar los datos. Eso quiere decir que todo lo que yo pueda recoger en datos, tengo que ser capaz de identificar cuál es el problema, qué es lo que está pasando para que yo pueda decir que hay algo que tenemos que abordar, ¿no es cierto? Entonces, para eso diseñamos preguntas orientadoras como, ¿qué datos nos llaman la atención? ¿Qué problema parece más urgente de abordar? ¿Qué evidencia respalda el problema como prioritario? De esta manera, entonces, yo con estas preguntas, haciéndoselas al equipo y también autorrealizándomelas, yo puedo identificar cuál es el problema o cuál sería la situación prioritaria para atender. Luego tenemos el paso número 2, que es recopilar la información y seleccionar los datos, y de ahí tenemos que trabajar el tipo de datos que tenemos disponibles.
¿Cuáles son los datos que tenemos disponibles? Tenemos información interna e información externa, y también tenemos datos cualitativos y tenemos datos cuantitativos. Recuerde siempre que para trabajar en la gestión de datos, hacer un equilibrio en el uso de datos, tanto cuantitativo como cualitativo, para que de esta manera no generemos una percepción en donde no estamos recogiendo también la opinión de los participantes. Entonces, de acuerdo a estos datos que nosotros tenemos que saber tenemos que establecer cuáles son los datos más pertinentes para comprender el problema. ¿Todos los datos nos sirven? ¿Cuál dato nos sirve? Nos sirve más, por ejemplo, para ver las brechas académicas, ¿será lo cualitativo, lo cuantitativo? ¿Serán los dos en conjunto? ¿A dónde vamos a colocarle acento? Si nos faltan datos, por ejemplo, o información útil que sería pertinente para enriquecer el análisis, también podemos entonces, bajo el mismo análisis de la recopilación y selección de datos, podemos establecer si es que requerimos más información y dónde vamos a ir a buscar esta información, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, podemos establecer el problema, el desafío, los datos que evidencian este problema y desafío, el tipo de datos, si es cualitativo o cuantitativo, las fuentes del dato y, por supuesto, el nivel de confianza que también tiene el dato. Luego pasamos al paso número 3, que es transformar los datos en conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en estos datos que nosotros estamos observando podemos establecer patrones. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que buscar hacia atrás los resultados para poder observar si los rendimientos o los datos que estoy recopilando tienen algún patrón de comportamiento. ¿Son oscilantes? ¿Van en ascenso? ¿Van en descenso? ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué es lo que se está observando? Si van en ascenso, ¿cada cuánto vamos en ascenso? ¿Cada 2 puntos, 3 puntos cada año? Si vamos en descenso, ¿cuál ha sido el descenso? ¿Estamos bajando de 10 puntos, de 5 puntos? ¿Qué pasa con eso? O si también tenemos un rendimiento oscilante que año a año tenemos diferentes tipos de puntuación, ¿no es cierto? Entonces, bajo los patrones, nosotros vamos a poder establecer entonces una visualización de qué es lo que qué es lo que está pasando. Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles pueden ser los factores que inciden en estos patrones? ¿Qué está incidiendo? Por qué vamos en ascenso? ¿Por qué vamos en descenso? ¿Por qué tenemos rendimiento oscilante? Lo que hace el transformar el dato en conocimiento es que yo me dé el trabajo con el equipo de analizar Cámara. qué está pasando que finalmente se nos produce este resultado. ¿Sí? Y ahí generalmente tenemos que ir a observar qué está pasando con nuestras prácticas. No, primero que me Y parece. finalmente, entonces, A ver, las conclusiones preliminares. ¿Qué podría ser? Entonces, ahí nosotros nos planteamos derechamente la hipótesis preliminar, que finalmente también la podemos reformular en el caso de ser necesario. Entonces, para transformar el conocimiento en datos, lo primero que necesitamos es el dato clave con la identificación del patrón de lo que nosotros hemos observado. ¿Qué nos indica este dato? Ahí está el patrón. ¿A qué se debe esta situación? Entonces ahí estamos visualizando el factor que incide en el comportamiento del problema identificado. Luego, cómo se relaciona el dato con el factor que hemos identificado para luego establecer la hipótesis preliminar. Entonces, esto quiere decir que la hipótesis preliminar me va a dar probablemente la situación a resolver, ¿sí? Ahora, esa situación recuerde que se puede modificar en el camino. Y también entonces vamos a retomar desde ahora el punto número 4, que es la toma de decisiones e implementarlas. Y también tenemos el paso número 5, que es evaluar la toma de decisiones. Ahora, entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5, existen 3 requerimientos claves para trabajarlos como equipo. Lo primero que tiene que ver con la práctica, lo segundo que tiene que ver con las condiciones y el tercero que tiene que ver con las capacidades. Esta práctica, condición y capacidad es algo que yo tengo que instalar como cultura de trabajo en el establecimiento educacional y también como parte de la rutina de trabajo del equipo. Esto tiene que ser un trabajo sistemático que tenga una presencia de cierta cantidad de veces en el semestre y en los ciclos de aprendizaje para que podamos establecer esta cultura.
Si yo lo hago con un intervalo de tiempo muy prolongado, mi equipo no va a adquirir la práctica, no va a adquirir la condición del análisis y no voy a desarrollar estas capacidades que requiere trabajar esta cultura. De esta manera, entonces, tenemos que ir haciendo un análisis más acucioso y permanente en nuestros cargos, los que son los que tenemos hoy en día acá en estas sesiones, en la pasada y la de hoy día, que tienen que ver con la gestión pedagógica. Mientras mayor monitoreo haya de la gestión pedagógica y en sus tres dimensiones, entonces vamos a poder apuntalar a nuestros estudiantes en lo que pasa dentro de la sala de clases, lo que pasa en la mejora en el aula y la mejora de la calidad del aprendizaje. Entonces, voy a revisar, creo que tengo algunos mensajes en el chat antes de continuar. Ya, bien. Todos los que han llegado y se han colocado en asistencia en el chat, les agradecemos entonces el registro. Bien, entonces retomamos acá el paso número 4 que tiene que ver con la toma de decisiones para implementarlas. Aquí recuerden que habíamos conversado en que aquí tenemos que seleccionar la acción concreta de mejoramiento y esa acción concreta de mejoramiento está dada por los instrumentos de gestión que tenemos en vigencia. ¿Cuáles son ellos? Básicamente dos y con también su especialización por nivel, que son los marcos de las buenas enseñanzas y también los estándares indicativos de desempeño. Dentro de estos dos documentos de normativas vigentes del estándar, lo que queremos que nuestros docentes a nivel país alcancen en términos de la gestión educativa, bajo los cuatro dominios, entonces es de ahí donde tenemos que sacar lo que vamos a implementar en el establecimiento. Si tenemos, por ejemplo, que mejorar la calidad de los instrumentos de calificación, mejorar la construcción de las pruebas, ¿a qué tributa esto? Al dominio A, planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cada vez que nosotros, y yo les sugiero de verdad esto desde lo práctico, para trabajarlo con los equipos, cada mejora que nosotros vayamos a proponer o que se genere como equipo de trabajo, también les pido relacionarlas con estos instrumentos de gestión, sobre todo con el marco de la buena enseñanza, porque de esa manera los docentes van a entender que lo que estamos solicitando no es más y no es menos de lo que está establecido como el estándar. Y que esto también posteriormente les va a tributar a todos aquellos que se presenten para el proceso de evaluación docente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos trabajar en la toma de decisiones para la implementación? Primero, identificar las buenas prácticas. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar las buenas prácticas. Identificar las buenas prácticas va a hacer que los docentes aprendan a compartir sus estrategias de trabajo para que nos puedan comentar por qué en un curso estamos rindiendo de una forma y por qué en otro curso estamos rindiendo de otra forma. ¿Qué es lo que se varía para cuidar el rendimiento y la participación de todos los y las estudiantes? Luego, entonces, evitar errores anteriores, subsanar Entiendo, dificultades que Alejandra. nosotros ya De sabemos. eso, ¿por qué no sale lo que están transmitiendo? Perfecto. ¿Cómo? El escándalo no registrará. No veo. Gracias, ya. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Estaba Ya. abierto un micrófono nomás. Eso tiene que haber Ah, pasado. ya, perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, evitar errores anteriores. ¿Qué significa esto? Nosotros ya sabemos que hay ciertos contenidos y ciertos aprendizajes que presentan dificultades año a año, generación a generación. Mi área es matemática, así que yo sé perfectamente cuáles son los contenidos que a los estudiantes les generan mayor dificultad. Por lo tanto, si yo ya sé eso con el tiempo, sé entonces que para la próxima generación que le me toca hacer clases en este 2025, ya sé de qué manera los estudiantes cometen generacionalmente el mismo error o los mismos errores. Por lo tanto, yo me adelanto de manera en la gestión didáctica para generar actividades en donde el error esté subsanado. Y si se da nuevamente, entonces sé también cómo ya corregirlo prontamente. Adicionalmente a eso, innovar en los procesos de educación. Para todos los que estén trabajando en enseñanza media o en enseñanza de adultos también que teníamos. Todos los que estemos trabajando hoy en día con las nuevas generaciones de estudiantes, sabemos que tenemos que innovar lo que estamos haciendo en la sala de clases.
Sabemos que hoy en día luchamos y últimamente estamos plagados de publicaciones de lo que tiene que ver con cómo trabajar con estudiantes que son adictos a las pantallas. ¿Cómo trabajamos esto en las salas de clases? Es lo que hay que entonces comenzar a innovar. Más allá también del uso de la tecnología, también desde lo que tiene que ver con el uso de las metodologías activas para provocar interacción en nuestros estudiantes y que eso también genera y tributa beneficios, por ejemplo, para el área de convivencia escolar. Mientras más interacción tenga un estudiante con sus compañeros, mejor aprende a convivir con otros. ¿Eso qué quiere decir? Que desde temprana edad aprende a resolver problemas con otros, aprende a ser tolerante con opiniones distintas, aprende a mediar. Por lo tanto, también eso es muy importante, que está dentro del quehacer para el aprendizaje de los estudiantes. Todo lo que finalmente hacemos en el establecimiento educacional tributa a generar a personas que estén formadas de manera integral. Y ahí entonces entramos en la planificación. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? De esta manera entonces tenemos que promover los acuerdos colectivos y el trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo que se dé de manera sustancial y sistemática en el establecimiento educacional. Ahora, ojo, que los docentes siempre nos van a comentar que no tienen tiempo, que no les alcanza el tiempo. Entonces, tal vez en los primeros momentos nosotros vamos a tener que acompañarlos a los docentes en el espacio que ya está determinado para que ellos se puedan reunir. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle ver que ese es el momento para entonces analizar el dato, establecer la práctica, generar reflexiones pedagógicas que estén orientadas a este alineamiento que se ha establecido. ¿Y por qué es importante acompañar al equipo? Porque a veces hay colegios que tienen declarado el tiempo de trabajo colaborativo de sus estudiantes, pero los docentes no le sacan provecho a esa hora, porque estamos tomando esta instancia o este espacio de trabajo para hacer otras situaciones. Entonces, eso nos hace tener una percepción de que no, que el tiempo no está, y que siempre estamos resolviendo otras cosas. Finalmente, hay que cuidar ese espacio de trabajo, pero haciendo presencia del espacio de trabajo. Y entonces, es ahí donde tenemos este ejemplo que nos invita a implementar y fortalecer las comunidades de aprendizaje. ¿Para qué? Para fortalecer la comprensión lectora a nivel institucional. Recuerden que pues, si estamos trabajando en este caso ficticio del Liceo San Francisco, que es uno de los, de las áreas a trabajar y mejorar, uno de los focos estratégicos del país, con mejorar la comprensión lectora, entonces la comprensión lectora se trabaja en todas las áreas de formación, no solo lenguaje y comunicación. Trabajamos entonces también esta matriz, en donde teníamos la actividad para trabajar en equipos, que está en la página 4 de su guía. Y ahí teníamos entonces, diseñar las acciones concretas y realistas para abordar el desafío. El desafío ya lo veníamos trabajando anteriormente. Teníamos entonces las preguntas orientadoras y la actividad. Las preguntas orientadoras eran: ¿qué acciones dan solución al desafío? ¿Qué prácticas actuales deberían ser replicadas, evitadas o modificadas? ¿Qué recursos humanos y materiales requieren? ¿Quiénes serán los responsables de cada acción y cómo se calendarizará? Entonces, estas preguntas, perdón, hacen que nosotros podemos trabajar en esta estructura. El desafío seleccionado, el objetivo del plan de mejora, las acciones principales, la acción a implementar, el responsable de esa implementación, la fecha de inicio, cada cuánto tiempo los vamos a evaluar y cuál va a ser el indicador de seguimiento. Esta es una matriz propuesta solamente para poder hacer una planificación de lo que tiene que ver con la selección de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y por supuesto, implementarlas. ¿E implementarlas con quién? Con un responsable que se haga cargo, con una fecha de inicio que primero planifiquemos, ordenemos, comuniquemos, sensibilicemos, comuniquemos, resolvamos dudas, luego comienza la implementación y con un plazo. De 15 días vamos a hacer el primer proceso evaluativo. Luego, en 15 días más, hacemos el siguiente proceso evaluativo. En 15 días más, y así nos vamos en un cierto intervalo de tiempo en donde nos vamos a automedir en relación a la decisión tomada. ¿Y quién es el responsable de llevar este proceso a cargo?
Será alguien del equipo de gestión, será un docente un docente del área que será a cargo, hasta tal vez un integrante del departamento de integración. ¿Quién? ¿Quién asume esta responsabilidad de llevar este proceso? Entonces es aquí donde entramos lo que les comentaba anteriormente, el trabajo en equipo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que por favor me refresquen la memoria. Pregunta para todos y todas. La actividad 4 la dejamos hecha en Angol, porque por lo que yo recuerdo me parece que quedamos solo con las 5 pendientes. Me Sé que me parece que puede- sí. Me Sí, la parece que hicimos. sí, porque usted dejó un código QR después para hacer salas y terminar una actividad. Sí, yo hice el código QR para que hoy día ustedes trabajen en sus salas de trabajo más pequeñas y para eso el código QR. Ahí destinamos el trabajo para las salas pequeñas. Entonces, como les pido mil disculpas, pero con tantas cosas en la cabeza que no recordaba si esta actividad 4 la habíamos realizado o ya o nos falta por realizarla. Sé que la 5 no la hemos realizado. Si algún secretario del grupo lo recuerda, se lo agradecería que me pusiera al día. Sí, el equipo del Colegio Aragón y Juanita Fernández tenemos listo el paso 4. Perfecto. Bien, Le muchas envié el gracias correo entonces. a la directora para que lo vea y a la Ya, jefe técnico también. perfecto, muchas gracias. Nos vamos entonces con la número 5. Bien, entonces, supongamos, ya todos tienen entonces su proceso de desarrollo de acciones que vamos a poder implementar para la mejora de la toma de decisiones y la implementación. Sugerencias, me detengo acá. Las acciones principales, máximo 5. No más de 5 acciones para poderlas implementar y estas incorporan además los procesos de evaluación. ¿Por qué yo les recomiendo un máximo de 5 acciones a implementar por objetivo o por desafío a mejorar o problema identificado? Porque si tengo más de 5, nos podemos llegar a dispersar en los procesos de seguimiento. Por lo tanto, mientras menos sean, mejor vamos a poder guiar y orientar el proceso de seguimiento para poder observar los resultados. Es solamente por eso. Bien, entonces ahora nos vamos al paso número 5, la evaluación. ¿No es cierto? Todo en educación tiene que ser evaluado. Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? Desde la evaluación de la toma de decisiones. Vamos a evaluar por qué decidimos hacer lo que hicimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en el paso número 5? Se evalúan los resultados. Ahora, en este paso, recuerden que el proceso de evaluación como tal es un procedimiento continuo. Por lo tanto, como es un procedimiento continuo, yo tengo que tener en cuenta también desde mi labor de educador que este va a tener un proceso tanto de evaluación formativa como información de proceso y final. Entonces, es por eso que en el paso anterior me devuelvo. Acá tenemos en la cuarta columna del proceso de la implementación las fechas de evaluación. Si yo no tengo fechas de evaluación o parámetros de a cada cuánto intervalo yo voy a evaluar y qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar, entonces nos va a dificultar el seguimiento de la acción implementada. Entonces, nosotros en el que se hace vamos a evaluar los resultados de las acciones a implementar para determinar el impacto del desafío identificado. ¿Cuántos procesos de evaluación deberíamos tener? Al menos 3, ¿sí? Obviamente el diagnóstico, el proceso o el final. O si vamos a tomar el diagnóstico como el proceso de la información relevante ya entregada, partimos con 2 de procesos y una final. Ahí ustedes van a tener que contextualizarlo según el establecimiento educacional. ¿Qué se hace entonces en la evaluación de la toma de decisiones? Se analiza si se logró alcanzar la solución al problema. Es por eso, nuevamente, me devuelvo acá. Al objetivo de la mejora del plan, los vamos a enlazar entonces con el PME. ¿Qué es lo que tiene el PME? La declaración de las metas. Entonces, para yo saber si estoy avanzando en el logro de la solución del problema, tengo que centrarme también en el uso de las metas. Las metas. Vamos a subir, por ejemplo, 2 puntos en la comprensión lectora. Vamos a subir 3 puntos en la habilidad de la resolución de problemas de matemáticas. Vamos a subir 3 puntos, o sea, tengo que yo dar una cantidad
cuantitativa de lo que yo quiero subir, de lo que queremos subir o estimamos subir como establecimiento educacional. Es ahí donde yo puedo analizar si es que estamos logrando alcanzar lo propuesto. Ahora, también tenemos que evaluar la viabilidad y eficacia y consecuencias de la toma de decisiones. Si nosotros nos hemos puesto, vamos a subir 50 puntos en la comprensión lectora, entonces, claro, hay que ver la viabilidad. ¿Será pertinente alcanzaremos estos 50 puntos? ¿Tenemos todas las competencias dentro del equipo formadas para poder guiar a los estudiantes y alcanzar los 50 puntos en el menor tiempo posible? ¿Cómo lo hacemos? Y eso significa entonces evaluar tanto que la implementación se esté llevando al paso a paso y también si es que lo propuesto está siendo una toma de decisiones que responda realmente a las competencias y capacidades que tiene el equipo para que pueda avanzar. ¿Sí? Y finalmente también hay que determinar si se debe ajustar la estrategia o abordar un nuevo desafío en el caso que ya hemos chequeado y hemos cumplido con lo propuesto y alcanzamos el objetivo con las metas propuestas. Entonces, la reflexión clave de esto, ¿estamos más cerca de resolver el problema que al comienzo? Esa es la clave, la pregunta clave. ¿Nos estamos acercando realmente a resolver el problema que nos propusimos? Y solo respondernos esta pregunta con sí, estamos más cerca porque las estrategias nos están dando frutos, estamos observando mejor calidad en la comprensión lectora porque las respuestas de los estudiantes se perciben de mejor calidad. No solo por un tema de marcar alternativas correctas, sino que el nivel de argumentación se ha modificado. ¿Bajo qué parámetros, Monse? Mira, están utilizando mejor el vocabulario, están produciendo textos, la redacción ha mejorado no sé, en fin, una serie de situaciones que podamos ir resolviendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso número 5? En el paso número 5 vamos a trabajar lo que tiene que ver con la actividad de cómo vamos a monitorear y evaluar el impacto de las decisiones, de las acciones, perdón, implementadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una estructura propuesta y preguntas orientadoras. ¿Cómo sabrán si las acciones están funcionando? ¿Los indicadores de avance o éxito que utilizan? ¿Qué ajustes podrían ser necesarios en el cambio? ¿Cómo registrarán y compartirán los avances? Y aquí nosotros le proponemos una ficha de retroalimentación cruzada que significa que esto trabajamos por grupo, porque trabajamos en equipo, ya no trabajamos más de manera individual, eso recuérdelo. Somos un equipo con los docentes, por lo tanto, el grupo evaluador no somos solo el equipo de gestión, sino que también son los docentes. El plan evaluado es el desafío que nos propusimos, con su objetivo y con su meta también declarada. Y ahí vamos con los criterios de retroalimentación. Vemos una coherencia entre el desafío y el objetivo propuesto. Ahí habrán comentarios del grupo. Uso de datos del diagnóstico, la pertinencia de las acciones, la claridad de los indicadores, la participación de los actores escolares y, por supuesto, también un espacio de sugerencias constructivas, que es la siguiente parte, la siguiente página que tenemos en la guía. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a definir por equipo cómo van a monitorear y evaluar el impacto de las acciones implementadas que ustedes dejaron establecidas en el paso número 4. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para esto? 20 minutos. Entonces, para esto vamos a trabajar en las salas pequeñas para todos los establecimientos que trabajaron en conjunto. Si hay establecimientos que trabajaron de manera individual en la sesión presencial, entonces también trabajan de manera individual en esta. Bien, vamos a admitir a alguien más. Vamos a recordar una vez más las salas de grupo de trabajo. Tenemos de la 1 a la 9. Por favor, ubíquese dentro de su sala de trabajo. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Para todos aquellos también que hayan perdido su guía de trabajo o la hayan dejado olvidada, la vamos a enviar por el chat para que puedan trabajar. Entonces, mientras tanto, yo les voy a colocar en el chat la guía de trabajo. Acá.
Y en la guía de trabajo, entonces, vamos a encontrar el taller número 5. Ahí está. Ya está en el chat para que lo puedan ir descargando en el caso que no lo tengamos a mano. Y vamos a entonces ir a trabajar a las salas. Y tenemos las 9 salas de trabajo listas y habilitadas. Cada uno va pinchando su propia sala entonces para iniciar el trabajo y tenemos 20 minutos para poder realizar esta actividad. Es- Yo les mando entonces un mensajito a todos para los tiempos de trabajo. Bien, las salas ya están habilitadas. ¿Y cómo entramos a la sala? ¿Le llegó un mensaje que tiene la sala abierta? Ahí dice un señor en la sala. Ay, ¿qué dice ahí? Ah, no, pero preguntemos mejor. Les pregunto. Sí. Es Ahí donde dice está el sala. más, sí, el más, un circulito. Más están las salas. Hay un circulito, dice más, y ahí está sala de grupo. Bien, súper bien Una ahí. pregunta. Si alguien Buenas necesita ayuda, tardes. me escribe por interno y yo le asigno a su sala de trabajo. Ya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Mire, nosotros nos incorporamos ahora, somos del Colegio Diego Dublé, porque la vez anterior nosotros estábamos en una fiscalización. Así que quedamos casi saliendo, pero no pudimos salir. Así que bueno, queremos incorporarnos a la sala 8 si es posible, porque ahí está nuestra colega María José Pérez, si es Perfecto, posible. ni un problema. Yo le incorporo a la sala 8. Gracias. Bien, ahí les llegó el mensaje. Hola, Hola, el Colegio Aragón, ¿en qué sala estará? déjame revisar. Dame un segundo, por favor. En la sala 6. Gracias. Hola, ¿cómo puedo ingresar a la sala 8? Yasmín, yo te ingreso. A ver, déjame probar a mí. Montserrat, no puedo ingresar a la sala 9. Si me puedes ayudar, por favor. Ya, Jessica. Gracias. Bien.
Bien, nos falta Karina, señorita Odette. Si necesitan ayuda para ingresar a alguna sala, me avisan y yo las puedo ingresar a sus salas de trabajo. Hola, bienvenido al Colegio Alemania. Sí, ay, sí, lo que pasa es que me uní a la sala 3, Ujú, que me corresponde, pero no hay nadie. Y después quise salir de la sala y me perdí. perfecto, no se preocupe. Sí, en la sala 3 no tenemos participantes. Estaba A ver, en la solita. sala 3 estaba Fabiola Duarte, Miguel García, escuchando también, primero que me después, y luego también escuchando propuestas de mejoras a esta ficha de retroalimentación cruzada. Y aportes también que pudieran haber salido en el proceso de poder gestionar un proceso de evaluación en el desarrollo de esta metodología de uso de datos. Bien, ¿algún colegio que quiera participar? Uso de datos. El Colegio Alemania, problemas con la señal. Si tienen problemas con la señal, recuerde que puede apagar su cámara para que Bueno, así no se le interfiera la señal. a ver, nosotros podríamos participar en grupo 4, Ya, pero perfecto. ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, estamos conversando con la señora Marcia y don Manuel, que es nuestro jefe técnico. Y me dice la señora Marcia que yo hable. Ella es Bueno, la capa en lenguaje. no. Mire, yo creo que estamos hablando de la comprensión lectora, ¿no es cierto? Ujú, es un ejemplo. Claro, entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel de escuela? ¿Y cómo lo hacemos a través del plan de estudio en todas las asignaturas? Porque pudiera ser que hubieran profesores que solamente lo hacen del lenguaje. ¿Cómo lo hacen en matemáticas? ¿Cómo lo hacen en historia? ¿Cómo lo hacen en ciencias naturales? Entonces, hacer un plan, por supuesto, ¿no es cierto?, donde esto es transversal en todos los cursos de prekinder octavo, porque en prekinder también se puede hacer. Y nosotros, yendo a monitorear la sala de clase, este plan, con una rúbrica o con una guía, donde el profesor durante el desarrollo de la clase hace preguntas inferenciales, independientes de las literales, inferenciales, ¿cuál es la otra? Me dijeron. Diferenciales, literales. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Y después, a través de distintos instrumentos como en las pruebas. Ujú. En las pruebas hace ese tipo de ítem con ese tipo de preguntas. Y también, en este caso de historia, naturales y otras asignaturas, también puede agregar un texto donde ahí puede hacer este tipo de preguntas. Así es, por ejemplo, el profesor de matemáticas. Pero yo decía que si yo llego al aula, el profesor que está desarrollando ecuaciones, ¿cómo yo voy a verificar que él está haciendo conversión lectora, por decir algo así, en la sala de clase? Me hice esa pregunta, no hicimos. Ya. No sé, como genera estoy hablando. Ajá. A ver, la comprensión lectora siempre presenta un desafío y es un desafío no menor porque es una habilidad predictora de éxito escolar, así como la lectoescritura. Mientras un estudiante pueda leer y escribir y después pueda comprender lo que lee, realmente es predictora del éxito escolar estas competencias. Entonces, cuando nosotros las vamos a buscar, las vamos a ir a buscar esa implementación en las otras asignaturas, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo a través incluso del área de matemáticas también existe comprensión lectora. Matemáticas es una asignatura que es un lenguaje a través de números, pero sigue siendo un lenguaje. Por lo tanto, Claro. como tal, requiere y exige comprensión lectora. Yo siempre ocupo el mismo ejemplo. No sacamos tener nada con estudiantes que sean muy diestros para lo que es el cálculo. Si el cálculo como conocimiento como tal, como estrategias de cálculo, no la pueden aplicar en la habilidad superior que es la resolución de problemas. Si un estudiante lee un problema y no comprende lo que lee, entonces no saca nada con ser diestro para el cálculo, porque no puede aplicar esta destreza. Entonces, por lo tanto, así como nos toca los que hacemos matemáticas o los que hacen las demás asignaturas, historias, artes,
educación física. Es por eso la importancia de que en todas las asignaturas se debe leer. Y en esto de saber de leer, también tenemos que trabajar con las habilidades declaradas para la comprensión de lectura, que están en las pruebas progresivas de segundo básico, que son localizar información, reflexionar, interpretar y relacionar. Si nosotros lo pensamos entonces en matemáticas y en álgebra, tú puedes localizar información, tú tienes que saber interpretar la información. Y eso es comprender lo que estás leyendo a un sistema numérico. Me acabo de acordar, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en las pruebas de las PAES que hoy en día de comprensión lectora, ¿qué es lo que miden las PAES? No solo textos. Traen afiches, traen gráficos, traen mapas, traen infografías. Sea lo que sea que un estudiante pueda realizar un proceso de lectura a través de palabras o imágenes, vive un proceso en donde se desarrollan estas tres habilidades principales de la comprensión lectora, que vuelvo a insistir, están declaradas en las pruebas progresivas, que son localizar información, interpretar y relacionar y reflexionar en torno a la información. Todo esto se aplica en todas y cada una de las asignaturas. ¿Qué habría que hacer? Un taller donde los profesores de lenguaje, que son especialistas en estas estrategias, en cómo se enseña esta estrategia, nos enseña las otras asignaturas a poder aplicarlas en el día a día. ¿Cómo preguntar a un estudiante para profundizar en la reflexión que tiene que hacer en historia o en ciencias? ¿Cómo solicitar a un estudiante que interprete, relacione información en las asignaturas que les acabo de comentar y también incluir también matemáticas, por ejemplo? ¿Sí? Eso es lo que yo puedo comentarte, Nancy. Ahora, si lo vemos pensando en la evaluación para la toma de decisiones y llevamos el modelo de ir a visitar al aula con esta rúbrica o esta lista de cotejo o estos indicadores para ser visible, ¿qué más puedo yo incorporarle a este proceso de evaluación para verificar que vayamos avanzando en la comprensión lectora? ¿Solo la percepción de la calidad de lo que yo voy a observar en las visitas al aula? ¿O necesito cada cierto tiempo realizar un procedimiento interno de medición de la comprensión lectora? ¿Qué creen ustedes? O sea, claramente se podrían, no sé, claramente se pueden cada cierto tiempo tomar pruebas internas que permitan evaluar el aprendizaje o la movilidad de los estudiantes. Y Exactamente. ahí, en base a esos resultados, focalizar en aquellas áreas más descendidas, incluso en grupos de estudiantes. Exactamente. Tenemos que generar el mecanismo de medición interna. Y el mecanismo de medición interna, así como lo dice Enrique, va a ser súper pertinente porque vamos a poder identificar, primero, los niveles de desempeño de los estudiantes. Y utilicemos la nomenclatura del CIMSE, inicial, elemental y adecuado, para luego entonces generar las estrategias para movilizar a estos estudiantes entre sus niveles. De esa manera entonces vamos a poder focalizar la atención de estrategias para los estudiantes, porque no todos deben recibir lo mismo. Recuerden que hoy en día, ¿a qué estamos llamados para trabajar? La diversificación, ¿verdad? Trabajar de manera diversificada en la sala de clases. Pero ¿cómo yo trabajo de manera diversificada en la sala de clases? Y eso tenemos que enseñárselo a los docentes. No es hacer 38 o 40 actividades distintas, sino que para los diferentes niveles de desempeño, yo, docente, le dé diferentes andamiajes al desarrollo de la actividad. Es ahí donde comienza la diversificación. La misma actividad para todos, pero no todos necesitan el mismo nivel de andamiaje. Y es ahí donde entonces está la diferencia, porque yo ahí comienzo a atender sin hacer sentir diferente, que eso es un gran desafío, atender a la diversidad sin hacer sentir diferente. Entonces, el mecanismo de medición interna tiene que estar normado. ¿Cada cuánto tiempo nos vamos a medir? ¿Con qué nos vamos a medir? ¿Qué es lo que estamos buscando en esta medición? Y ahí entonces se levantan los indicadores internos para poder establecer si es que vamos avanzando, por ejemplo, en este desafío que nos plantean, que es la comprensión lectora.
¿Qué mecanismo estamos utilizando para poder establecer cómo está la calidad de la lectura del estudiante? Que eso debería ser un eje central del diagnóstico, la calidad de la lectura del estudiante. Porque hoy en día tenemos programas de lectura internos en los establecimientos, pero estamos trabajando, pero hay establecimientos con un bajo trabajo en lo que es el dominio lector, que es muy distinto a la velocidad lectora. Cuando yo tengo un estudiante que tiene dominio lector, es un estudiante que sabe leer respetando los signos de puntuación, que es algo muy básico para poderle dar la intención a lo que está leyendo. Si no hay dominio lector y tengo un estudiante que tal vez, por ejemplo, tiene una velocidad lectora impresionante porque decodifica muy rápido, pero no comprende lo que lee, es porque no tiene el modelamiento de lo que significa leer haciendo estas pausas del dominio lector, para que le den sentido a lo que está leyendo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad, por ejemplo. Y si llevamos esto, entonces, a este trabajo, esta ficha de retroalimentación cruzada, ¿se le podrían hacer mejoras a esta ficha? ¿Ustedes creen que en el camino de los procesos de evaluación de las mejoras que estamos instalando, hay posibilidad de ajustes, de ajustes y de reformulación en algunos casos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque de acuerdo a los resultados hay que ir ajustando. Si los resultados son negativos, si los resultados son positivos, hay que ir viendo las mejoras o poder ir potenciando lo que se está haciendo. Exactamente. Y entonces, cuando yo diseño este trabajo de uso de la metodología en base a datos o el uso de datos, lo que yo establezco es el parámetro de plazos de trabajo. Me doy tiempo para trabajar. Tantos meses, mes y medio, 30 días, 20 días para yo poder aplicar esta estrategia para que la podamos ver, observar si hay modificación en el aprendizaje de los estudiantes, dominio también por parte de los docentes, en donde vayamos también nosotros como equipos de gestión ir percibiendo la calidad de la gestión que tienen los docentes. ¿Nos está resultando esto? Sí, nos está resultando. Y comuniquemos, sí, está resultando, equipo. ¿Por qué? Porque subimos 2 puntos en la medición interna. Si yo no voy evaluando para poder evidenciar lo que vamos avanzando o lo que hay que ajustar, entonces el equipo se me puede decaer y no va a estar disponible para seguir estableciendo o ir incorporando mejoras de manera continua. Ahora, ojo, con no tensionar el equipo, con hacer muchas acciones de mejora, porque finalmente el docente acá se va a dispersar y después no va a saber para dónde tenemos que ir colocando el foco de trabajo. Es por eso que hay máximo solo 5 acciones a mejorar, de manera parcelada y paulatina, para que ustedes pueden ir observando el avance finalmente en los aprendizajes. Ahora, toda cosa que nosotros vayamos a proponer y que vayamos a mejorar con parte del equipo de docentes, vincúlenlo siempre con el marco de la buena enseñanza. Si nosotros vamos a trabajar y vamos a evaluar la calidad de la lectura, entonces eso tiene que ver con el proceso de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde lo curricular, ¿cuánto les vamos a exigir que las asignaturas lean y cómo vamos a evaluar esa lectura en las diferentes asignaturas? Por ejemplo, los instrumentos de las pruebas, que yo siempre le digo instrumentos de calificación. Las pruebas, por ejemplo, deben contar a partir del segundo semestre, segundo básico, al menos todas, por ejemplo, con un texto de una extensión de una plana para leer. Estoy inventando. ¿Sí? Estoy inventando. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir exponiendo a mi estudiante a lo que trabajamos diariamente, después sea lo que yo lo expongo el momento que lo voy a calificar. No puedo tener, por ejemplo, una prueba que tenga textos de media plana o menos incluso, un párrafo, para que después se enfrente a una prueba estandarizada, una prueba externa, en donde tenga que leer hasta 7 textos y no tenga la resistencia para poder leer esa cantidad de textos. Y si le falta ahí
resistencia, ¿qué estrategia tengo que enseñarle a mi estudiante para que se vuelva a concentrar y pueda seguir leyendo y finalizando su proceso de evaluación? Entonces, por ejemplo, a la ficha de retroalimentación cruzada, que es muy aplicable en un proceso de reflexión pedagógica, en donde le vamos a preguntar al equipo evaluador, a los docentes, si hay coherencia entre lo que diseñamos como desafío y lo que tenemos planteado como objetivo y también en meta. Si el uso del diagnóstico está dado para que nosotros podamos establecer un parámetro, el punto de inicio en el trabajo. Si las acciones que estamos diseñando realmente son pertinentes y están respondiendo a nuestro contexto. Si hay claridad en los indicadores que vamos después a evaluar el trabajo de nuestros estudiantes también, de manera interna. Y por supuesto, cómo está nuestra participación en las sesiones de trabajo o en lo que se me convoque para poder entonces establecer el desarrollo de el uso de la metodología y así poder evidenciar los avances y tener la sensación de éxito como equipo y que logremos entonces brillar como un equipo profesionales de la educación en donde guiamos el trabajo de nuestros estudiantes. Es ahí donde está la diferencia. Oportunidad que yo le veo a esta ficha, incorporar información cuantitativa. Porque desde la reflexión tiene mucha información cualitativa, pero a esta ficha hay que complementarla con lo cuantitativo. Los parámetros según los indicadores que se establecieron como de medición desde el diagnóstico y esos parámetros se van comparando en resultados y promedios de puntos a través de las mediciones internas que pueden ir realizando para generar esta movilidad de estudiantes. Bien, entonces, los invito a tomarse 5 minutitos de un break para que nos vayamos a refrescar y realicemos la última parte de este taller que tiene que ver con un proceso de autoevaluación. Bien, entonces 5 minutitos y nos reintegramos para continuar. Última parte, en donde vamos a hacer un proceso de reflexión de la implementación de esta guía. Entonces, perdón, estamos acá. Ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a hacer un trabajo de autoevaluación y en este trabajo de autoevaluación vamos a reflexionar. Cada uno de ustedes tenía una rúbrica, ¿no es cierto?, de autoevaluación del uso de la metodología en la gestión de datos. Si no la tiene a mano, no se preocupe, la vamos a enviar por el chat al finalizar las instrucciones. Entonces, ¿cuál es la idea de esta autoevaluación? Primero, de manera personal, poder leer los indicadores del paso metodológico y ubicarse en la escala de desempeño entre el nivel inicial y, por supuesto, el nivel avanzado. Tenemos 4 niveles de desempeño. Entonces,
Luego, después de hacer el análisis de manera personal, en equipo vamos a compartir la percepción de cómo nos fue en esta autoevaluación y qué es lo que nos falta, ¿no es cierto?, como para poder potenciar el trabajo en nuestros establecimientos. Puede orientar su conversación de análisis del proceso de autoevaluación primero a reconocer los logros y rutinas ya instaladas por parte del trabajo que han logrado como equipo de gestión, siempre partiendo por las fortalezas. ¿Qué es lo que tenemos bien hecho y bien logrado para entonces poder establecer el trabajo con nuestros equipos? Luego entonces identificar las brechas o las dimensiones que están menos trabajadas de la gestión de la metodología de la metodología de datos en cada uno de sus 5 pasos y entender finalmente las diferencias de la percepción de los miembros. Por qué algunos tal vez creen que sí tenemos algo logrado? ¿Por qué otros creen que no lo tenemos logrado? ¿Sí? Y después vamos a ver cuáles son los que nos deberíamos entonces enfocar para seguir adelante. Bien, voy a subir al chat la rúbrica. Acá, se la vamos a subir acá. Ya está en el chat para que la puedan descargar para todos aquellos que no tienen su rúbrica a mano. Listo, ya está en el chat para que la puedan descargar. Y de ahí entonces vamos a hacer un trabajo personal de 5 minutitos para leer la rúbrica y luego para compartir el trabajo en las salas grupales. Bien, entonces vamos a volver a trabajar en nuestras salas de trabajo personal y vamos a entonces hacer la segunda parte. Bien, habilitamos las salas entonces. Las mismas salas están abiertas y listas para ingresar. Vamos a darnos para este trabajito 7 minutos. Bien, ya estamos todos y todas entonces. Preguntarles cómo les fue con este instrumento de autoevaluación que es esta rúbrica para poder evidenciar los bajos metodológicos del 1 al 5, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el uso de los datos y cómo estamos en esta implementación, ¿no es cierto?, como equipo de gestión para el trabajo con nuestros docentes. La primera pregunta de reflexión me parece que es
¿Es importante utilizar estos datos para realmente la mejora educativa? ¿Es importante instalar una cultura de la gestión de datos en nuestros docentes para que podamos evidenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, Sí, ¿ya? Es importante. Uno tiene, se supone que los datos son para utilizarlos, ¿cierto? Y nos sirven para tomar decisiones, nos sirven para ver también, analizar situaciones específicas que nos están ocurriendo. Por lo tanto, es bueno hacerlo, pero lo que sí no lo tenemos instalado como práctica, ¿ya? Y por lo tanto ahora ya viendo todas las situaciones de análisis con respecto a los establecimientos y cómo estamos, a ver, las fichas de establecimiento ficticio nos ha servido también para darnos cuenta de cómo estamos nosotros y creo que sí, de aquí en adelante hay que comenzar ya a utilizarlo. Serrat, perfecto. No sé claramente, qué. si si uno no usa datos, está trabajando al ojímetro, o sea, en base a Claro. creencias, a sesgos, en el aire. O sea, la verdad es que es muy difícil tener una brújula clara si no se utiliza la información concreta. Y Claro, en toda índole de cosas, el dato es el que mata el relato. que mata, exacto. Así es. Así Sí, es. Hay una frase que dice, lo que no se puede medir no se puede mejorar. sí. Para resolver un problema determinado, uno requiere de datos. Por ejemplo, bueno, yo lo veo en mi especialidad, soy profesor de Estado en física, y para resolver un problema de física uno tiene que tener los datos, ¿ya? ¿Qué longitud tiene, qué velocidad va, qué tiempo demora para calcular una distancia, por ejemplo? Bueno, y en general, en términos generales, la verdad es que para resolver un problema hay que tener datos, ¿ya? Entréguenme los datos y así yo podré eh, eh, planificar, podré también y resolver finalmente lo que me está dando un problema específico. Así es. Y si lo llevamos ahora al contexto solo del equipo de gestión. En el Correcto. equipo de gestión, ¿cuáles son los pasos que son más desafiantes de esta metodología para nosotros? Tenemos, por ejemplo, el paso uno, que es identificar el desafío o problema al abordar. El paso 2, que tiene que ver con recopilar los datos, ¿no es cierto? Saber seleccionar el dato también. El paso 3, transformar el dato en conocimiento. El 4, tomar decisiones e implementarlas. Y el 5, evaluar. ¿Cuál de todos estos pasos hasta la fecha como equipo de gestión se nos hace más desafiante? ¿Qué dirían ustedes como equipo? Yo creo que la transformación de datos en conocimiento, creo que sería el más, de ahí en adelante se creo que el paso 4 y el 5. Pero los dos primeros, por ejemplo, es más fácil porque bueno, identificar el desafío ya no es tan complejo, recopilar y seleccionar los datos ya también lo encuentro sencillo, pero ya cuando pasamos a la transformación de datos en conocimiento, hay que analizar, ¿cierto? Hay que ver las tendencias, como señala acá. Ujú. Creo que ahí, en el paso test, a mi juicio. Perfecto, muchas gracias. O sea, establecer la relación, buscar el patrón, Sí, buscar el factor que está pasando, por qué se nos repite este patrón en términos de resultados, en términos de los datos que se nos van correcto. presentando. El generar esta reflexión interna de poder mirarnos, conversar de lo que está pasando y finalmente también darle un nombre. Eso es transformar el dato en conocimiento. Darle nombre a lo que está pasando y darle un nombre desde lo técnico pedagógico también. O sea, si vamos por ejemplo, tenemos un CINSE de rendimiento oscilante, entonces lo que tenemos que revisar son la construcción de los instrumentos internos, está también la gestión pedagógica, están las estrategias también de gestión pedagógica, están los niveles de exigencia también internos que tenemos establecidos, si estamos alineados con evaluar también habilidades o estamos trabajando todavía
al nivel de evaluación de contenidos. Tenemos todo un universo de oportunidad para poder identificar y transformar este dato en un conocimiento tan vital y tan relevante para la práctica docente que eso puede hacer que el equipo se centre y se focalice realmente en las acciones precisas que debemos implementar para que mejore primero la experiencia de lo que significa hacer clases y lo segundo entonces que nuestros estudiantes sean beneficiados por esta experiencia rica de la mejora en hacer mejores, en establecer mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo siempre les digo a los docentes cuando trabajamos la gestión pedagógica, también se lo he dicho muchas veces a los equipos directivos, los que ya hemos trabajado en sus establecimientos ya lo conocen. Yo siempre digo la misma frase, hay que hacer menos para que los estudiantes aprendan más. ¿Qué significa esto? Yo vuelvo a insistir en que tenemos que tener clases que estén desarrolladas, no con un exceso de actividades, sino que con pocas actividades, pero realizadas en profundidad, revisadas, comprendidas las instrucciones, los paso a paso, el desarrollo de las habilidades ejecutivas, para que los estudiantes se puedan desarrollar en autonomía, adoptaran el lado de autonomía académica. Se les pueda revisar la actividad en la misma clase y se les pueda retroalimentar la actividad en la misma clase. De lo contrario, estamos haciendo y no tenemos un parámetro de medir también cualitativamente esta percepción de cómo aprenden y cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes. El Colegio de Alemania tiene la manito arriba. Sí, escuchaba atenta lo que mencionaba y también me gustaría agregar un poco, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que señala el director, con el cual trabajamos juntos, ¿cierto? Pero también el paso 5 es un tema, ¿ya? Porque nosotros, si bien es cierto, podemos tener los datos, avanzamos al paso 4, que es crear, implementar las acciones y todo, pero cuando llega el momento de evaluar la toma de decisiones, ¿cómo sabrán si las acciones están funcionando? ¿Qué indicadores de avance o éxito utilizarán? Creo que en esa parte también estamos al debe. Porque debemos decir que no en todo uno no avanza, porque son procesos. Puedo decir que en una dimensión del PME, por ejemplo, ya puedo avanzar hasta el 3, ¿ya? Y me pierdo ahí en el camino. En otras logro avanzar un poco más. Pero cuando llegamos al paso 5, que evaluar la decisión que se tomó, creo que nos perdemos en los establecimientos en otras cosas, como la dirección en sí. Entonces, en lo administrativo, en el día a día de resolver mil situaciones, en el cual hace que perdamos cuál es realmente nuestra tarea, nuestra función y por qué estamos acá. Entonces confundimos ahí de pronto los roles, las funciones que tenemos por abarcar otras cosas y creernos de repente un poquito maravillosos y perdemos algo que debe guiar realmente nuestro camino, que es cada paso que aquí se define perfecto, pero cómo evaluamos los procesos. Porque si no, no evaluamos lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer maravilloso y una acción pero espectacular, no vamos a avanzar nunca. Vamos a seguir pegándonos cabezazos contra la pared. Pues es que usted, hace una semana, usted mencionaba por qué ocurría dentro de los ejemplos que nos daban, que no hacía mucho sentido, es que estamos haciendo cosas maravillosas y ahí podríamos decir que son las acciones que están diseñadas para la mejora continua, ¿cierto? Las implementamos, pero tenemos los mismos resultados. Estamos como que nuestros resultados van variando, ¿cierto? Pero no podemos despegar de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y eso ha sido una de las conversaciones que hemos tenido con el director, con el equipo también, que nos ha dado vuelta y qué bueno que se haya dado la instancia. De todas maneras, aprovecho de decir que mucho mejor presencial. Bueno, si yo por teléfono, yo me salgo de aquí automáticamente, ¿no? Disculpa, vamos a silenciar. Perdón. Sí. Entonces se dio esa conversación, lo cual nos lleva a una reflexión que nosotros, estos temas sí son súper atingentes y ha sido una temática que la disfrutamos mucho más
el lunes pasado porque se dio esa interacción y nos quedamos con cosas que nos llevaron a la reflexión. Y eso creo que nos hace mucho falta hoy en día, reflexionar acerca de nuestras prácticas, así como también nosotros exigimos a nuestros docentes. Entonces, nosotros debemos ser el modelo. Eso quería aportar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti. Sin duda, comparto plenamente las sesiones presenciales más que las online hoy en día. Yo, la verdad es que también parto por ahí. Lo segundo, claro, tener, tener el espacio también de reflexionar a nivel del trabajo del equipo de directivo o del equipo de gestión también se hace vital. El seguimiento para las acciones, la implementación para la evaluación. Eso es un nudo crítico todavía que se está resolviendo en la misma práctica. ¿Y por qué se resuelve en la misma práctica? Porque en el mismo proceso que tiene que ver con la metodología o la gestión en base a datos, el sistema evaluativo o de autoevaluación interno de cómo monitoreamos nuestro avance, tiene que estar determinado desde que se levanta también el desafío o el problema. ¿Cómo voy a evaluar esto? ¿Cómo vamos a ver que estamos avanzando? ¿Cada cuánto tiempo nos vamos a avanzar? Y esto ya entonces me exige a mí qué cosa. Desde la gestión, instalar una carta GAN, instalar una planificación, instalar acciones, cada cuánto tiempo vamos a evaluar, cada cuánto tiempo voy a recibir visitas también del equipo externo, que es del DEM de Angol, que me va a visitar y me va a acompañar en esto, cosa que con el tiempo también esto se adquiera como una cultura. Esto es un proceso, pero fue un proceso que nos invita a conversar, a mirar los resultados con una amplitud de un profesionalismo que también tenemos que instalar. Porque, como yo les decía en lo presencial, hay muchos docentes que nos dicen a nosotros que porque vemos datos, vemos números, no nos interesa la calidad de la educación, no nos interesa cómo los niños aprenden. Y es ahí donde yo esto lo relaciono con lo que tú nos estás mencionando. Tenemos unos resultados y nos estamos dando cuenta que seguimos con el mismo resultado. Entonces, por más que hacemos innovaciones, no estamos dando el paso siguiente. Y ahí entonces hay que identificar cuál es el factor. ¿Por qué no estamos dando el paso siguiente para subir en esta escala numérica? O también para cómo está la percepción de nuestros equipos. Sin duda hay harto más que hacer todavía y espero que nos volvamos a encontrar también en otra oportunidad. La rúbrica es para un proceso solamente de autoevaluación desde la construcción, desde la oportunidad de visualizar, no para juzgarnos en lo que todavía no nos falta por hacer. Lo que les había prometido eran los libros para si alguien quiere profundizar y leer. El primer libro es este. Se llama Las palancas del liderazgo escolar 2.0. El autor es Paul Bambrick. Es uno de los fundamentos de donde se gestiona este proceso de la metodología del uso de datos. Ahora, este libro tiene un capítulo completo del uso de gestión en base a datos y este entonces es el padre de este segundo libro. Esta es una guía para supervisar, ¿no es cierto?, las palancas de liderazgo escolar solo en gestión de base a datos para establecimientos educacionales y equipos de gestión. Si a alguien le apasiona este tema de los datos como a mí, yo les recomiendo estos dos libros para leer. De todas maneras, igual los podemos mandar vía mail a Teren para que les haga llegar el nombre completo de estos dos libros, ¿sí? Así que le doy la palabra a Karen, que ha pedido la palabra, y con esto yo me estaría despidiendo y espero verlos en otra oportunidad para que sigamos trabajando en conjunto. Muchas gracias. No, solamente darle gracias a la señorita Montserrat porque sabemos la calidad de profesional que es. Sin duda, el tener capacitaciones de manera presencial tiene otro carisma, se da otra interacción, pero quedamos contentos como Dirección de Educación que haya sido una temática que a ustedes les sirva, que sea de interés de cada una de las comunidades educativas y esperar seguir teniendo estas instancias de enriquecimiento para fortalecer una cultura de datos sistemática en los establecimientos educacionales y profesionalizando cada día más la labor de cada uno de los equipos y de las comunidades educativas. Así que gracias a los que estuvieron presentes, gracias por su participación y muchas gracias a Pares Pro y a nuestra relatora señorita Montserrat. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias, señorita Charén, muchas gracias, profesora Montserrat. Nosotros como Pares Pro también queremos agradecer a todos ustedes por esta instancia. Gracias por la oportunidad que nos da el DEM de Angol para estar nuevamente con ustedes y entregarles herramientas y algunos
tips y cosas para que su acción como pedagogos y de cada uno de sus establecimientos educacionales sea mucho mejor. Nos despedimos y esperamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos, Gracias. gracias. Chao, chao. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias igualmente. Ya, estamos. Lo hicimos. Ya, súper, pues. Eh, no sé si le debemos algo a ellos o... Pero voy a parar la grabación. ¿No?